Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos en esta mañana, dando inicio a esta semana. En estos espacios formativos que el Servicio de Administración de Rentas pone a disposición de cada uno de ustedes para que puedan seguir reforzando temas tributarios, para que puedan seguir adquiriendo estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Y que esto, pues, a su vez les ayude al cumplimiento voluntario de sus obligaciones. En esta mañana tenemos el tema de impuestos sobre la renta para persona natural. Este tema va a estar siendo desarrollado por el abogado Oscar Daniel Barahona, quien muy amablemente en esta mañana va a estar compartiendo con nosotros todos estos conocimientos sobre este tema a través del desarrollo de este webinar. También contamos con un grupo de expertos que estarán pendientes de las preguntas que usted coloque en el chat, las cuales van a ser contestadas si están apegadas totalmente a la temática que en esta mañana estaremos desarrollando. Así que les invito a que puedan estar participando a través del chat. Las preguntas que de repente no podamos contestar de manera escrita, al final de la presentación vamos a dar lectura a estas consultas. De igual forma, a través de este chat estaremos compartiendo eh, el enlace del calendario de webinar para que usted pueda seguir participando en estos espacios y también nuestro acostumbrado enlace a la encuesta de satisfacción. Invitarles a que puedan formar parte de los canales oficiales del SAR, tanto en Telegram como en WhatsApp, para que usted no se pierda de ninguna noticia y que esté al tanto de todo el acontecer que tiene que ver con la administración tributaria. Así que sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta jornada de capacitación de la mano del abogado Barahona. Así que lo recibimos dándole la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Buenos días a la licenciada Marta. Gracias también a todos ustedes que están conectados a través de esta plataforma para poder ampliar sus conocimientos y más cuando pues la administración tributaria, como ustedes tienen conocimiento, desde el año pasado, el 28 de junio, salimos con esta nueva plataforma. Entre subidas y bajadas hemos tratado en la medida de todo lo posible de poder ir afinando cada uno. Sabemos que este es un sistema bastante integral, bastante intuitivo, en el cual pues nos damos como administración el placer de poder darles estos espacios formativos para que ustedes puedan ir conociendo poco a poco. Nos encontramos ya en esta recta de la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta y pues como administración tomamos a bien el poder brindarles estas capacitaciones. El día jueves vimos lo que era el alquiler habitacional para personas naturales. Hoy miramos renta natural. Mañana estados financieros y el día miércoles vamos a estar con la declaración de persona jurídica. Por lo cual, pues les invitamos a que vayan haciendo sus inscripciones para poder ir ampliando ya esta nueva forma de presentación. La norma no ha cambiado, la norma se ha mantenido por ya algunos años. Sin embargo, pues es muy importante nuevamente poder refrescar, ¿verdad? Estos conocimientos, ya que sabemos que quizás lo miramos una vez al año. Entonces, es muy importante el poder ir viendo todos esos cambios y más ahora con esta nueva plataforma. Sin más preámbulo, pues vamos a ver cuál es el objetivo de esta capacitación, enfocado en en fortalecer el cumplimiento voluntario del impuesto sobre la renta para personas naturales. Sabemos que el impuesto sobre la renta pues es bastante movido en estos meses entre enero a abril, y es por eso que pues por lo mismo queremos que ustedes por sí solos vengan y hagan la presentación de sus declaraciones, que vamos a ver que ahora está de una forma mucho más fácil. Es muy importante conocer cuáles son las declaraciones vinculadas a impuestos sobre la renta, que son aquellos impuestos conexos, ¿verdad? Les llamamos impuestos conexos porque van derivados también de la renta. En este caso tenemos principalmente el impuesto sobre la renta, tenemos el de ganancias de capital y tenemos el del impuesto cedular por alquiler habitacional. Todos esos impuestos tienen vencimiento al 30 de abril. Sin embargo, pueden desde ya, ¿verdad? Desde el 1 de enero ya estaban habilitadas para que ustedes podían comenzar con la presentación de estas declaraciones. Como les mencionaba, pues ya desde el día jueves vimos lo que era alquiler habitacional. Hoy miramos ganancias de capital e impuestos sobre la renta. Para poder comprender un poco más qué es referente al impuesto sobre la renta, sabemos que hay muchos términos que nosotros como administración tomamos a bien, y pues por eso los traemos aquí, para que ustedes también vayan involucrándose en ese lenguaje tributario.
¿Qué se determina por ingreso? Pues ya la ley de impuestos sobre la renta nos da varias definiciones de lo que es referente a ingreso y establece que es toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores de especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. Es decir, todo, ¿verdad? Todo aquello que vaya a poder incrementar lo que es su patrimonio, pues ya se genera lo que se determina como ingreso. Ahora, ¿qué entendemos por ganancia o pérdida? Pues el resultado positivo o negativo de las operaciones sobre los bienes o valores que constituyen el giro propio o habitual de un contribuyente. Sabemos que la ganancia se genera una vez que tenemos lo que es el ingreso menos el gasto, nos genera ya sea una utilidad o una pérdida, ¿verdad? Ahora, una vez ya teniendo qué es ingreso y qué es ganancia o pérdida, vamos a ver qué es renta bruta. Se entiende por el total de los ingresos que durante el año percibe el obligado tributario, que cualesquiera de las fuentes que lo producen, sea de forma de dinero o efectivo, o de otros bienes o valores de cualquier clase. Entonces, asimismo, cuando habla pues de bienes o valores, hablamos, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de ganancia de capital o que nos vendieron acciones o que nosotros vendimos un bien o lo compramos, etcétera. Entonces, todo esto, pues cualquiera de las fuentes que lo producen, me genera lo que es una renta bruta. Pero ¿qué entendemos por renta neta gravable? Determina la ley del impuesto sobre la renta que una empresa mercantil determina su renta bruta, el importe de los gastos ordinarios y necesarios para la generación de la renta neta gravable del periodo contributivo, debidamente comprobados, pagados o incurridos. Entonces, nuestra renta neta gravable al final, pues ese es el resultado, ¿verdad? Nosotros lo que llamábamos como utilidad es esa renta neta gravable para empezar ya a aplicarle lo que es una tarifa, que pues ya la vamos a ver más adelante. Es muy importante mencionar lo que establece este apartado, ya que dice de que tienen que estar debidamente comprobados, pagados o incurridos. Es decir, pues tiene que estar respaldado bajo un documento fiscal de los que ya están establecidos dentro del reglamento de facturación. Ahora, vemos que son las exenciones y exoneraciones. Creo que a raíz de todo este proceso de lo que hemos conocido, tenemos algunas percepciones de qué es exención y qué es exoneración. Pues ya el Código Tributario establece que son todas aquellas disposiciones aprobadas por el Congreso Nacional y expresadas en normas tributarias o aduaneras con rango de ley que crean los tributos que liberan de forma total o parcial el pago de la obligación tributaria. Es decir, que a través de una exoneración, que a través de una ley que disponga el Congreso Nacional, me puede liberar del pago parcial, ya sea de alguna parte o del todo del impuesto que me vaya a causar. Para el goce de la exención en las declaraciones o autoliquidaciones no debe de someterse a procedimientos administrativos autorizantes. Es decir, que si usted viene, tomamos en cuenta, por ejemplo, la ley de MIPYMES, por ejemplo, que tenían el beneficio dentro del decreto 48-2022. Ellos, como estaban expresadamente en ley, aprobados por el Congreso Nacional, lo que hacían era que únicamente pues venían a la administración con el proceso que ya establecía por medio de ese emprende, ¿verdad? Y venían y se les aplicaba la exención aquí en las oficinas. Entonces no requiere de un procedimiento autorizante, sino que ya están directamente en ley. Entonces cada vez que nosotros veamos lo que se refiere a exenciones es porque directamente vienen por disposiciones directas del Congreso. Ahora bien, encontramos lo que son la exoneración y la exoneración es igual una dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria o aduanera aprobada por el Congreso Nacional, cuya tramitación individualmente corresponde al Poder Ejecutivo por conducto de ese fin. Las exoneraciones ya son por un procedimiento totalmente autorizante por medio de verificación porque cuentan con un régimen especial. Entonces, Finanzas, a introducir ustedes la petición a Finanzas, pues ellos realizan las respectivas verificaciones para determinar si aprobar o no una exoneración. Entonces, esto sí requiere de un procedimiento autorizante y una vez que ya tengan esta exoneración, entonces vienen a la Administración Tributaria para que nosotros le apliquemos la exoneración en el sistema para que ustedes puedan gozarlo a través de las declaraciones. El artículo 18 del Código Tributario establece cuáles son los efectos de la exención y exoneración. Es muy importante destacar que la exención y exoneración tributaria o aduanera no exime al obligado tributario de los deberes de presentar las declaraciones, retener los tributos en su caso, declarar su domicilio y demás consignados en el Código Tributario, salvo
que una ley tributaria o aduanera especial disponga expresamente lo contrario. ¿Qué quiere decir este artículo? Que cuando ustedes vengan y hagan un registro de exención o exoneración, esto no quiere decir de que no van a presentar la declaración, sino que tienen que presentar la declaración, pero al momento de hacer en la sección de créditos, que ya lo vamos a ver, va a haber un botón que se llama importe, producción o exoneración, que es ahí donde van a consignar el monto autorizado para el goce. Sin embargo, no quiere decir de que los está eximiendo de no presentar la declaración. Ahora bien, hay leyes especiales en materia tributaria que de forma expresa manifiestan que no deben de incurrir en responsabilidades formales, ¿verdad? Formales y materiales. Entonces es ahí donde realmente se le aplica. Sin embargo, la mayoría de las leyes pues establecen de que solo se les aplica lo que es la exención o exoneración. Nosotros nos regimos bajo un principio y este principio es de renta territorial, donde dice que faculta al Poder Ejecutivo para aprobar convenios para evitar la doble tributación siguiendo un procedimiento requerido por la Constitución de la República. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que realicemos a través de, en Honduras, estemos realizando actividades, nos corresponde el pagar tributos conforme a los ingresos que percibimos aquí en el territorio nacional. Ahora es muy importante mencionar que hay muchas personas que están laborando dentro del país, pero están obteniendo ingresos por fuente extranjera. Sin embargo, allá no les aplican ningún tipo de exoneración de impuestos, por lo cual tienen que pagar y presentar la declaración conforme a los ingresos que estén percibiendo. Porque como ya mirábamos, ¿verdad? En el artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, que deben, todo lo que aumente su patrimonio, pues debe ser enterado totalmente al fisco. Entonces, eso es lo que principalmente establece. Ahora bien, si se paga, la persona se encuentra en el extranjero y está pagando tributos en el extranjero, entonces no tiene que venir a pagar tributos aquí en Honduras porque ya existen estos convenios que de los que habla este articulado para evitarlo, ¿verdad? La doble tributación. ¿Cuáles son las fuentes de la renta? Encontramos que para personas naturales es todo lo que es el trabajo. Para la persona jurídica es el capital y para el comerciante individual pues el capital más trabajo. También descansamos bajo lo que es otro principio, que el que consiste que es la habilidad o capacidad de pago, pues el impuesto sobre la renta descansa bajo este principio con el objetivo de no sobrecargar, ¿verdad?, a los obligados tributarios. Es decir, que todo aquello que ellos van a percibir, la tarifa va conforme a lo que es la capacidad que ellos tienen para poder pagarlo. Por ejemplo, en las personas jurídicas se les establece un 25% de la renta neta gravable y eso depende de su capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí hay pues un equilibrio, se podría decir de esa manera, de la capacidad contributiva de cada contribuyente. ¿Quiénes estamos obligados a presentar y pagar la declaración? Toda persona natural domiciliada o residente en Honduras nacional o extranjera tiene que presentar y pagar la declaración, ¿verdad? Las personas naturales sujetas a retención cuando tengan ingresos mixtos también están obligados a presentar y pagar la declaración porque pues si tienen ingresos mixtos, como la renta es indivisible, entonces tienen que presentar por todos los ingresos que hayan percibido. Las personas naturales cuando tengan más de un solo patrono tienen que presentar y pagar por el mismo hecho, ¿verdad? Y que tienen que presentar todos los ingresos. Nosotros que solo somos personas asalariadas y que solo contamos con una sola fuente de ingreso, pues no nos corresponde presentar porque ya nos hacen retención en la fuente. Todos los sujetos a retención del artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ellos tienen de presentar y pagar. Aquí es muy importante y va a determinar de cuánto es el monto con referente a la retención del artículo 50, si van a estar sujetos o no, ¿verdad? Al pago, porque puede ser que les hayan retenido, que la retención sea mayor al impuesto que ha causado. Entonces, puede ser de que sí le corresponda pagar o que realmente no, ¿verdad? Y los que son sujetos por exonerados mediante resolución de ese fin o tengan también alguna exención, como lo mencionábamos, pues estas solo están obligados a la presentación nada más. Ahora, muy importante, ¿qué es el periodo fiscal normal? El periodo anual para el cómputo del impuesto sobre la renta gravable principia del 1 de enero y termina el 31 de diciembre. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros vamos a hacer un conteo de nuestros ingresos y gastos y deducciones del 1 de enero al 30 de abril, en este caso del 2024, porque vamos a presentar ahorita pues la declaración 2024.
Entonces, todo lo que yo he percibido de ingresos, de renta, de intereses, de bienes, valores, etcétera, entonces yo voy a hacer mis registros para determinar cuánto fue mi ingreso, ¿verdad? Que he percibido en todo este año fiscal. ¿Y cuándo tengo que presentarlo? Pues tengo hasta el 30 de abril para poder yo presentar esta declaración. Entonces, es muy importante de que tengamos en cuenta de no pasarnos de este 30 de abril. Tenemos desde el 1 de enero del 2025, ahorita, hasta el 30 de abril para poder presentar esta declaración. Así como tenemos periodos normales, hay ocasiones en que algunos obligados tributarios, por sus actividades, por diferentes situaciones, pueda que tengan un periodo fiscal especial. ¿Y a quién le llamamos especial? Pues todo aquel contribuyente que tenga un ejercicio económico anual diferente entre el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para poder lograr obtener este periodo fiscal especial? Uno, tiene que notificar a la Administración Tributaria mediante escrito, el cual pues quiere estar presentando sus obligaciones tributarias con periodo especial. Presentar y pagar la declaración de conformidad al periodo, con dicho periodo especial y demás disposiciones que les sean aplicables conforme a la ley. Es decir, que es la declaración corta. Y lo otro es el plazo de presentación, es de 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. ¿Qué queremos decir con todo esto? Cuando nosotros venimos y solicitamos periodo especial, es porque quizá tenemos actividades cíclicas o actividades que, porque quizás la casa matriz, porque quizás sea una empresa que está aquí incorporada en Honduras y que quiere llevar su contabilidad y demás con referente a su casa matriz. Entonces puede ser de que sean diferentes. Tenemos un vivo ejemplo, por ejemplo, con las escuelas que son bilingües, que su ciclo es del 1 de julio hasta el 30 de junio del siguiente año. Entonces, para eso tenemos lo que son los periodos especiales. Para tomar un ejemplo, y basándonos igual como en estas escuelas bilingües, digamos que ellos quieren solicitar de que a partir del 1 de julio comience el plazo, ¿verdad? Para poder computar lo que son sus registros contables y demás. Y quieren que finalice pues al 30 de junio del siguiente año. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Primero, notificar a la administración que está interesado en poder hacer cambio de un periodo normal a un periodo especial, en el cual pues ahora va a comenzar del 1 de julio en este caso digamos 2024 y va a finalizar al 30 de junio del 2025. Ok, ya tenemos el escrito, ya que estamos interesados en realizar ese cambio. Y lo otro es, una vez que ya esté aprobado, entonces la administración va a habilitarles en el sistema una declaración de periodo corto para 2024 para aquellos ingresos que hayan percibido entre el 1 de enero al 30 de junio del 2024, porque nos tienen que rendir la información y pagar los tributos conforme a esos meses anteriores, ¿verdad? A partir de que vaya a hacerse el cambio. Entonces, la administración les va a decir que cuentan con una declaración de periodo especial por cambio de periodo y van a tener 3 meses para poder presentar esa declaración de periodo corto. Entonces, van a abrir su oficina virtual. La oficina virtual les va a decir que tienen una declaración con referente a los ingresos de enero, del 1 de enero al 30 de junio, y va a tener julio, agosto y septiembre. O sea que a más tardar el 30 de septiembre van a tener que presentar la declaración de periodo corto. Una vez que ya liquiden esa declaración totalmente, entonces ya van a esperarse hasta que cierre su periodo especial al 30 de junio y van a tener nuevamente en el 2025 la declaración de julio, agosto y septiembre. Siempre van a tener esos 3 meses para poder presentar esta declaración. Este periodo especial es utilizado, como les mencionaba, por contribuyentes que desarrollan actividades cíclicas o estacionales, como es la agricultura, la agroindustria, actividades agrícolas o similares. Así también pueden usar los contribuyentes que por afiliación, vínculos o asociación con empresas nacionales o extranjeras requieren periodos fiscales iguales, ¿verdad? Esto se da muy común cuando hay empresas pues transnacionales y se adaptan en el mismo periodo fiscal, que no van a formar parte de la renta bruta. Las sumas percibidas en concepto de seguros cuando provengan de instituciones hondureñas, también las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, las municipalidades o por los distritos, también el valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones, y los premios de Lotería Nacional de Beneficencia, las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales y prestaciones que otorgue el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esos no forman parte de la renta bruta, ¿verdad? Sin embargo, pues pueden ser considerados como ingresos no gravables.
¿Qué más? Pues también tenemos las rentas provenientes de inversiones de fondos de pensiones u otros planes de previsión social cuando dichos fondos sean mantenidos por instituciones hondureñas. En caso de fondos autónomos debe ser previamente autorizados por el SAR. Ya eso pues ya hay un trámite específico para poder autorizarlos. También el valor de las prestaciones laborales no son consideradas renta, no forman parte de la renta bruta. También las bonificaciones por vacaciones ordinarias de conformidad como lo establece ya el Código de Trabajo, hasta un pago adicional de 30 días, ¿verdad? Ya lo que se exceda de estos 30 días, pues sí ya se convierte en renta bruta. Las jubilaciones, pensiones y montepíos, las aportaciones hechas por las correspondientes instituciones para la obtención de esos tres últimos beneficios serán deducibles a la renta neta gravable del contribuyente. Asimismo, el contribuyente presentará la liquidación entera de la retención sobre ganancias de capital, ¿verdad? Cuando ya pague ganancias de capital, pues ya no se considera pues parte de la renta bruta, que no se consideran gastos deducibles. Ya la ley del impuesto sobre la renta establece que los gastos en reparar daños sufridos por desgaste natural o de bienes, por lo cual se han hecho deducciones en este concepto de depreciación. Esos no se consideran gastos deducibles, ¿verdad? Porque ya vinieron y hicieron el correspondiente depreciación del activo, entonces ya no va a ser necesario, ya no se debe de incluir como un gasto, ¿verdad? También las inversiones y los gastos personales del contribuyente o su familia. Muchos preguntan a veces si yo compré ropa y ya la considero como un gasto deducible, o si tengo, por ejemplo, a veces las colegiaturas de los que tienen hijos, pues también considerarlo como gasto. Y no, ¿verdad? Realmente solo se consideran gastos aquellos que vayan relacionados por la actividad que realicen. Entonces, la misma ley del impuesto sobre la renta establece qué gastos sí realmente son deducibles y dicen que son los gastos incurridos en el ejercicio de una profesión, arte u oficio o en la explotación de un taller debidamente comprobados. Entonces, es muy importante que cuando hablamos de gastos incurridos y que estén debidamente comprobados es con aquella factura, ¿verdad? Que realmente me respalde a mí como contribuyente, como profesional, como comerciante, como sociedad inclusive de que si me hacen algún tipo de revisión por parte de la administración y yo declaré gastos y realmente no están debidamente comprobados, entonces me van a hacer un reparo y pues ahí voy a tener que pagar pues la diferencia que corresponda. También el gasto de los agricultores y ganaderos, los gastos de producción, mantenimiento de las fincas, los intereses sobre créditos para la producción y depreciación de los equipos, maquinaria y edificios de acuerdo con lo establecido en la ley de impuestos sobre la renta. Asimismo, las donaciones y legados en beneficio del Estado, de las municipalidades, de las instituciones educativas, de fomento educativo, de beneficencia deportiva, de fomento deportivo, legalmente reconocidos hasta un monto del 10%, siempre que no exceda de la renta neta gravable. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de donaciones, y ese mismo concepto que se encuentra acá lo vemos en el reglamento de facturación cuando hablamos de la constancia de donación. La constancia de donación es el único instrumento o documento fiscal que realmente está legalizado para poder hacer la transferencia de donaciones. Por eso es que al momento donde dice legalmente reconocida es porque también todas estas asociaciones de fomento, estados, municipalidades y demás que establece este apartado tienen que ser legalmente constituidas. Y son ellas las que tienen que dar la constancia de donación y ustedes la van a poder ingresar los datos dentro de la declaración de impuestos sobre la renta para consignarlos como gastos deducibles. Y ya establece que no debe de exceder del 10%, ¿verdad? A diferencia con el persona jurídica, pues sí reconoce el 100% de las donaciones. Esto es un tema muy importante de los gastos médicos, que son los beneficios de los adultos mayores. Establece de que dentro de la ley de impuestos sobre la renta, que las deducciones se aplicará de forma automática con base a la fecha de nacimiento de lo siguiente. Por eso es muy importante que antes de presentar la declaración, vayamos nosotros a oficina virtual, ingresemos a mis datos, ahí va a aparecer la fecha de nacimiento. Si ustedes ven algún tipo de inconsistencia en su fecha de nacimiento, entonces apersónense a la oficina de asistencia al cumplimiento para poder hacer las correcciones correspondientes. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos como base la fecha de nacimiento para poder aplicarles estos beneficios que ya establece la ley integral del adulto mayor. Entonces, si ustedes entran en la declaración y ven de que en las deducciones no les está aplicando lo que corresponde, entonces tienen que revisar, como les decía, en oficina virtual, en mis datos, ahí va a aparecer la fecha de nacimiento y ustedes ven que está mala, pues apersonarse a las oficinas para poder eh, realizar las correcciones y así se les puede aplicar de forma correcta. Pero si ustedes no le ponen atención, entonces no se les va a reconocer.
Entonces, para todos los que somos menores de 60 años, ya la ley establece, el artículo 13 de la ley de impuesto sobre la renta, que se nos va a aplicar 40,000 de gastos médicos. Y ustedes pueden decir, ¿y esos tienen que ser comprobables o no? Realmente no, la ley de plano pues nos otorga esos 40,000 de gastos médicos y hay una diferencia, pues si gastan más o si gastan menos, pues lastimosamente pues solo tienen que aplicar los 40,000, que esto ya viene directamente dado por el sistema. Hubo una reforma que es el decreto 59 de 2020, a ese artículo 13, donde a las personas que son mayores a 65 años les otorga una base de 80,000 empiras. Pero en este rango entre 60 a 64 años, el artículo 30, numeral 14, la ley integral del adulto mayor, les otorga 30,000 lempiras adicionales a aquellos que son mayores a 60 años. Entonces, se les aplica a los que son los 40,000 de gastos médicos y se le otorga adicionalmente los 30,000 de la ley del adulto mayor. Entonces tienen una base para los que son gastos médicos de 70,000 empiras. Ahora bien, con lo que les mencionaba de la reforma del artículo del decreto 59 de 2020, ya establece que para las personas mayores de 65 años, entonces ya se les otorga 80,000 de gastos médicos. Entonces, de estos 80,000 de gastos médicos más los 30 que ya establece la ley integral del adulto mayor, les otorga 110,000 empiras de gastos médicos a todos aquellas personas que son mayores a 65 años. Es muy importante mencionar que si la persona, digamos, ahorita estamos en el periodo fiscal 2024 y para presentación de la declaración de impuestos sobre la renta, cuando ustedes, digamos, que digan, no, pero es que em, yo quiero saber si me aplica ahorita en el 2025, porque ahorita en el 2025 yo voy a cumplir 65 años. Y no, ¿verdad? Se debe saber que cuando se va a aplicar los 110,000 empiras es cuando durante el periodo fiscal, en este caso 2024, hayan cumplido los 65 años, independientemente si fue en enero, febrero, marzo, abril, porque ya esta reforma del decreto 59 de 2020 establece que hayan cumplido los 65 años durante el periodo fiscal. Entonces, es muy importante mencionar esto. Ahora bien, dentro del artículo 14 de la Ley del Equilibrio de la Protección, del Equilibrio Financiero y la Protección Social, siempre que fue reformado en este decreto 59 de 2020, les otorga a todas aquellas personas mayores de 65 años hasta una renta bruta de exención de 350,000 lempiras. ¿Qué quiere decir con esto? Que adicionalmente a los 110,000 que estábamos hablando anteriormente, que son los 80 más los 30 de la Ley de Protección al Adulto Mayor, le otorga 350,000 empiras para quedar exento, ¿verdad? Al final son como 460,000 empiras que le otorga como exención parte de esos beneficios fiscales. Es muy importante que esto se empiece a aplicar a partir del periodo fiscal del 2020. Es decir, no sé si ustedes recordarán, pero anteriormente para poder gozar de esos 350,000 empiras, hacían un proceso autorizante ante la Secretaría de Finanzas. Entonces, algunas personas pues han reportado de que para declaraciones 2019 no se le verifican estos 350,000 empiras y es por eso, ¿verdad? Sino que fue hasta en el periodo 2020 que se aplica lo que es esta reforma, porque ya los anteriores tienen que seguir el procedimiento que ya estaba anteriormente con finanzas para que les autoricen estos 350,000 y con esa resolución venir aquí a la administración y registrársela. Pero a partir del 2020 en adelante, esto viene de oficio, ¿verdad? Entonces, muy importante, ahí colocamos que no deben de presentar comprobante alguno. Así que nosotros nos basamos conforme a la fecha de nacimiento. No requiere someterse a un procedimiento autorizante ni realizar ningún trámite adicional ante el SAR. Entonces, todas aquellas personas que son mayores a 65 años, entonces tienen ese beneficio fiscal de 350,000 empiras más los 110,000 por gastos médicos. En algunos casos, pues, las personas naturales beneficiarias de esta exoneración hubieran sufrido retenciones de los ingresos que perciban por concepto de sueldos y salarios o honorarios profesionales. Dichas retenciones se les devolverá siguiendo el procedimiento establecido por CEFIN. Es decir, que si se les aplicó, porque muchas personas hacen esta consulta de que, bueno, pero yo tengo una base de 350,000, pero yo brindo servicios profesionales. Pues esta reforma no establece que no se les va a aplicar retenciones, sino que siempre deben de aplicar retenciones y en caso de que haya excedido
del monto, que hayan más retenciones que lo realmente el impuesto causado, entonces van a tener que solicitar la devolución, ¿verdad? Ya hablando un poco ya de un poco de la parte teórica, vamos a ver algunas tarifas, en este caso únicamente para personal natural. El artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, en el inciso B, establece que las personas naturales domiciliadas en Honduras pagarán para el ejercicio fiscal 2024 de conformidad a la tabla progresiva siguiente. Es muy importante mencionar que la tabla progresiva se va ajustando año con año, dependiendo del IPC, que es el índice de precios al consumidor, y eso lo publica lo que es el Banco Central. Nosotros hacemos los respectivos ajustes para nosotros informarles de cuánto haciendo ahora la tabla progresiva, y nosotros siempre a través de un acuerdo y después publicado en el diario oficial La Gaceta, y hacemos comunicados para que ustedes tengan al tanto siempre en el mes de enero de cuáles son, ¿verdad? Ahorita ya para 2025 pues ya se estableció que era el 3.8% y pues ya se publicó la tabla progresiva. Para el 2024 tenemos que todas aquellas personas que tengan ingresos y que su renta neta gravable sea de 209,000 empiras con 369,62 centavos, no van a pagar ningún tipo de impuesto. Ahora bien, hay muy importante de que puede ser de que ustedes no vayan a pagarlo, pero sí tienen que presentar la declaración, ¿verdad? Y aquellos que estén en un rango entre 319,251,54 y 209,369,63, pues tienen que pagar lo que corresponde a un 15%. De los que cuenten un rango de 319,251,55 y 742,445,49 van a pagar el 20% acumulable. Es decir, que del derivado del cálculo que haya surgido del 15% se le va a sumar el 20%. Y ahora, de los ingresos que tengan de 742,445,50 en adelante, o sea, cualquier ingreso superior a este, va a pagar adicionalmente un 25%. Es decir, que si la persona obtuvo ingresos si al final de su renta neta gravable, es decir, ingreso menos gastos, menos deducciones, le genera, digamos, 1 millón de lempiras, entonces va a tener que aplicar esa tabla progresiva y va a tener que pagar lo que corresponde al 15, 20, 25%, y vamos a ver más adelante cómo se aplica. Ahora bien, se crea también una tarifa que es una mediante evasión del decreto 278-2013 que adiciona lo que es el artículo 22 A, y después se ha reformado con el 31-2018, en el cual pues establece que el cálculo del impuesto sobre la renta y sus pagos a cuentas correspondientes al periodo fiscal, en este caso 2024, deben de realizarse conforme a las reglas siguientes. Aquí es donde anteriormente conocíamos como ese 1%, el 0.5, y cómo se determina o cómo se calcula. Pues existen reglas dentro de este artículo para poder tener la determinación y si es aplicable este 1%. Es decir, que la tasa será del 1% si los ingresos brutos, o sea, el ingreso neto como tal, ¿verdad? El ingreso bruto que ha percibido del periodo fiscal 2023 sean superiores a 1,000 millones de lempiras. Entonces, lo primero que se verifica es que si en el periodo 2023 yo declaré ingresos mayores a 1,000 millones de lempiras. Eso solo es una regla para verificar. Entonces, bueno, sí, en mi declaración efectivamente tengo ingresos mayores a 1,000 millones. Entonces, eso es un check. ¿Cómo se va a determinar? El 1% se calculará con base al ingreso bruto declarado en el periodo fiscal 2024. El periodo 2023 solo es para afirmar que efectivamente tuvo ingresos arriba de 1,000 millones, pero yo le voy a aplicar ese 1% a los ingresos brutos que yo haya percibido en el 2024. Y se va a aplicar cuando sea mayor conforme al literal A o B de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, que del resultado que haya obtenido de ese 1% va a ser un comparativo. En este caso con la persona natural, es que si ese 1% es superior a lo que establece la tabla progresiva, entonces se va a aplicar el que sea mayor. Pero si lo de la tabla progresiva es superior a al 1% del 2024 de los ingresos brutos, entonces se va a aplicar la tabla progresiva. Ahora bien, adicionalmente a esto, establece que se va a reducir la tasa a un 0.5 en los casos de los ingresos percibidos por las personas naturales o jurídicas que produzcan o comercialicen los productos siguientes. Es decir, que si todavía tengo los 1,000 millones en el periodo 2023 y tengo una de estas actividades, entonces la tasa va a ser del 0.5
para el cálculo del impuesto sobre la renta de los ingresos brutos. ¿Y cuáles son estas actividades? Pues aquellos que produzcan y distribuyan o comercialicen cemento, los servicios públicos prestados por las empresas estatales, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productos e importación o comercializador, el sector de industria de la panadería. Asimismo, tenemos la producción, distribución o comercialización de productos derivados del acero para la construcción, y que eso no incluye pues la venta de chatarra, la actividad de o de la actividad de la industria minera. Así también tenemos los productores, comercializadores y exportadores de café. A todos estos que son actividades especiales se les va a hacer una reducción del 0.5, y esto sí es muy importante que esta actividad la tengan registrada dentro del sistema de la administración tributaria para que pueda reducirle, ¿verdad?, a esta tasa. Eh, una vez en sistema, esto es totalmente automático, es decir, de que para el goce ustedes no tienen que ir a ver la declaración 2023 o para ver si se aplicó o no, o algún procedimiento de administración, no, ¿verdad? El sistema lo hace solo. Cuando ustedes ingresan la declaración, ya el propio sistema verifica, va a leer la declaración 2023 y verifica que efectivamente tuvo el 1.000.000.000 de lempiras de ingreso, entonces ya le aplica lo que es la tarifa. Pero si el sistema detecta de que efectivamente no tuvo esos ingresos brutos para el periodo 2023, entonces no le va a aplicar ningún tipo de tasa, aunque tenga periodo especial, sino que principalmente, como les mencionaba, las reglas que hayan declarado en el periodo 2023, en este caso, 1.000.000.000 de lempiras. ¿Quiénes no van a estar sujetas al 1%? Es decir, que aunque tengan ingresos brutos en el periodo 2023 de 1.000.000.000, no se les va a aplicar. ¿Quiénes son? Pues las personas naturales que obtengan ingresos por sueldos y salarios. La prensa escrita, las empresas que durante los primeros 2 años de su constitución o en el periodo preoperativo, es decir, cuando inician su primera transacción de venta al comercio. Entonces, todas aquellas que tengan 2 años de constitución o que todavía se encuentren en etapa preoperativa, es decir, de que no hayan emitido ningún tipo de factura o hayan hecho compras, entonces no estarán sujetas también a ese 1%. Asimismo, las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas en caso fortuito o fuerza mayor derivadas de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado de excepción, debidamente acreditable ante la administración tributaria hasta 2 ejercicios fiscales desde que incurran. Aquella pérdida deberá ser certificada por una firma auditora debidamente registrada por el colegio profesional respectivo, quedando sujeta a fiscalización posterior. Entonces, ahí también establece qué regulaciones va a tener. ¿Quiénes más? Las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos por producción, venta y distribución de petróleo y sus derivados. Es decir, pues aquellos que venden gasolina, pues no estarán incluidos, ¿verdad? Dentro de este 22A. Y asimismo, pues obviamente las personas naturales o jurídicas que tengan ingresos brutos iguales o menores a 1.000.000.000 de lempiras. Adicionalmente, las personas naturales o jurídicas que hubieran obtenido una resolución favorable por parte de finanzas, producto de la inspección fiscal que compruebe que dichas personas han contabilizado todos sus ingresos gravables y no los han incorporado como gastos que sean deducibles conforme a lo establecido en la ley de impuestos sobre la renta, es decir, que han hecho algún tipo de evasión fiscal o que realmente no hayan consignado de forma correcta la declaración. Entonces, estos tampoco se les va a aplicar el 22A. Ahora, ya viendo toda esta parte teórica, vamos a ver cómo está conformado ahora en esta nueva oficina virtual, lo que es la declaración. Ahorita vamos a ver cuáles son las secciones que lo componen. Tenemos 4 secciones dentro de esta declaración. La declaración actualmente, pues, como ustedes ya han podido ver quizás en algunas, tenemos 3 bloques. El primer bloque es donde está el resumen de cada una de las secciones. En la parte central se encuentra cómo ya va a ir estructurada la declaración, y en la parte derecha encontramos lo que es el resumen, que es la información del obligado tributario, el periodo y toda la información si está en plazo o fuera de plazo. Es muy importante mencionar que esa declaración ya se encuentra disponible en la oficina virtual y no se requiere de que ustedes descarguen ningún aplicativo, de que tengan que eh, realizar algún tipo de gestión más que tener su RTN y su contraseña tributaria activa, ¿verdad? Si todavía no tienen la contraseña tributaria, ustedes entran a oficinavirtual.sar.gov.hn y ahí les va a decir que ustedes pueden restablecer su contraseña, les va a enviar a su correo electrónico un PIN para que ustedes puedan hacer el cambio de la contraseña. Entonces, no se requiere como antes, ¿verdad? Que tenemos que descargar el aplicativo de AdLive, de que teníamos que tenemos que tener a mano el contrato de adhesión. Ahora ya no es necesario todos esos
instrumentos, sino que ahora directamente con su RTN y con su contraseña tributaria, ustedes directamente entran a oficina virtual para elaborar la declaración. Por eso es que ahora es bastante intuitivo el poder presentar esta declaración y aún más fácil. Entonces, como les mencionaba en la sección A, tenemos el cálculo del impuesto sobre la renta, donde tenemos lo que son los ingresos, los gastos. De forma automática nos genera la utilidad la pérdida, las deducciones, que ya vienen algunas de forma automática, y lo que genera de la renta neta gravable. Asimismo, a petición también de ustedes y las muchas observaciones que hemos tenido por varios años, se muestra lo que es la tabla progresiva por cada año, donde ahí les va indicando, ¿verdad?, cuánto es lo que ustedes van a pagar con referente al impuesto. Entonces, esto es muy importante y esta es la parte novedosa de la declaración, porque así ustedes van a poder saber por qué genera, por qué causa impuesto, por qué no causa impuesto. En la sección B contamos con los ingresos netos no gravables, ¿verdad? Aquí únicamente lo que son los ingresos netos no gravables, en el cual pues tenemos igual como en la declaración anterior, la fuente hondureña, premio de lotería de beneficencia, premio de lotería de azar, otros ingresos que justifiquen la erogación o aumento de patrimoniales, ganancias de capital, dividendos de partición de utilidades e impuestos sobre por alquiler habitacional. ¿Por qué los consideramos como ingresos no gravables? Porque ya en su momento se les tuvo que haber aplicado alguna tasa para pagar el impuesto. Por ejemplo, en caso de ganancias de capital, ya tuvieron que haber pagado el 10%, dividendos también, el impuesto cedular también, ¿verdad? Entonces, todos estos premios de lotería fiscal también por parte de ganancias de capital y todos aquellos que ya establece. Por eso es que no se consideran como ingresos gravables, porque ya se les aplicó lo que es una tarifa o porque efectivamente alguna ley en especial ya dice que efectivamente no se van a considerar como gastos gravables, sino que no gravables. Contamos con la sección C también, que es la parte de los créditos. Está todo lo que viene vinculado directamente desde la cuenta corriente. Asimismo, tenemos las casillas de retención a fuentes asalariados, retención al artículo 50, que es la retención del 12.5, la del 1%, retención por anticipo de importaciones y créditos generados por nuevos empleos, ¿verdad? Entonces, todo esto viene directamente. Si ustedes pueden fijar en la parte inferior, dice importe por exoneración o reducción. Y esto es para aquellos que cuentan con una exención, ya como lo mencionamos antes, por ley, ¿verdad? Que ya lo decía a través del Congreso, o por alguna exoneración. Si ustedes se fijan, aparece pues no editable porque esta persona de esta pantalla pues no contaba con una exoneración. Pero cuando ya cuente, entonces se le va a habilitar, ¿verdad? Si no, entonces no. Entonces, por eso es muy importante, si ustedes ya tienen esa exoneración de finanzas, que vengan a la administración a hacer los respectivos registros. Y si tienen exención, pues también, ¿verdad? Y al final, pues tenemos también la sección de resumen, donde ya nos establece cuáles son los ingresos por impuestos sobre la renta, cuánto es el impuesto que ya causó, si tuvimos ingresos netos gravables, no gravables, los créditos y el impuesto a pagar. Asimismo, pues en la parte inferior le va indicando que si es periodo normal, si es periodo corto, si tiene algún tipo de retención y demás, pues ahí se les va mostrando. Si tiene algún tipo de resolución, ahí les va mostrando y después solo el botón de presentar, ¿verdad? Para que la declaración ya quede totalmente presentada y se va visualizando también en el resumen. Igualmente, ustedes pueden ir alimentando poco a poco lo que es esta declaración y darle en el botón superior de guardar como borrador y esa va a permanecer pues 40 días, ¿verdad? Una vez que ya caduque estos 40 días, pues lastimosamente pues se elimina la declaración porque pues no podemos tener por mucho tiempo, ¿verdad? La declaración en ese estado. Sin embargo, si ustedes ya están seguros que ya quieren presentarla, pues entonces la presentan sin ningún tipo de inconveniente. Estas son las secciones actualmente. Ya más adelante vamos a ver de una forma más interactiva cómo se va visualizando y cómo va interactuando entre ellas la declaración. Tenemos lo que es el boletín de pago. Una vez que ustedes ya presentan la declaración, genera el respectivo pago si generó impuesto a pagar, ¿verdad? Entonces ahí le va a indicar que se genera el boletín de pago y que eh, eso les va a poder beneficiar una vez que ustedes ya tengan ese boletín generado, pues ir directamente a una cuenta bancaria, perdón, a una agencia bancaria para poder pagar o hacer el pago en línea. Esto les va a beneficiar sin necesidad de poder ustedes venir a imprimir ese boletín de pago, sino que automáticamente, mientras esté vigente, pues van a poder hacer el pago. Una vez ya terminando un poco con impuestos sobre la renta de persona natural, vamos a ver ganancias de capital. ¿Quiénes están obligados a ganancias de capital? Pues ya lo establece el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y su reglamento.
en el cual pues por renta se entiende el total de los ingresos que durante el año percibe el contribuyente de cualesquiera de las fuentes que lo producen, ya sea de forma en dinero o en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. Establece que las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no en Honduras, que obtengan beneficios, rentas, utilidades, cualquier otro incremento patrimonial derivado de disposición o enajenación de bienes raíces, es decir, de que lo vendí, ¿verdad? Vendí aquel bien, pertenencias mineras, derechos, cuotas o acciones de sociedades, derechos de agua, propiedad intelectual o industrial, crédito mercantil, juegos de azar, sorteos, rifas, concursos y otros, van a pagar una tarifa del 10% correspondiente a ganancias de capital. Ya lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Cuando se paga ganancias de capital ya se toma como ingreso no gravable porque va a pagar ese 10%. Las ganancias de capital no estarán sujetas a la tarifa del impuesto sobre la renta establecida en el artículo 22 de esta ley. Por eso es que les mencionaba de que efectivamente pues no van a tener que hacer doble pago de impuesto, ¿verdad? Sino que si lo que pagan por ganancias de capital después se convierte en ingreso no gravable para que no le apliquen el artículo 22. Ahora bien, en las operaciones de cambio o permuta, ambas partes se encuentran sujetas al pago del impuesto y cada una debe establecer dependiendo de la ganancia que han obtenido por la transferencia de los bienes cambiados o permutados. Eso lo establece pues el artículo 14 de la Ley de Eficiencia de Ingresos y Gastos Públicos. Muchas veces se da lo que es esto de lo que se cambia o permutas. Entonces, de lo que haya resultado de la ganancia de entonces va a tener que pagar ganancias de capital. Y pues constituyen ganancias de capital los resultantes de las transferencias, cesión, compra-venta u de otra forma de negociación de bienes y derechos, realizadas por personas individuales o jurídicas cuyo giro habitual no sea comercializar dichos bienes o derechos. ¿Qué quiere decir con esto? Hay muchas preguntas para aquellos que son vendedores de bienes inmuebles, de bienes raíces, y dicen, pero yo me dedico a vender bienes raíces, entonces no sé si yo debería de pagar ganancias de capital. Pues ya este artículo 14 del decreto 113/2011 establece de que no, ¿verdad? Directamente, si no es habitualmente, si ustedes se dedican a bienes raíces, entonces no tienen que pagar ganancias de capital, sino que esto ya se lleva directamente a impuestos sobre la renta. Eh, pero si yo solo soy el dueño de mi casa y digo, voy a venderla porque quiero comprar otra, entonces ahí sí, ¿verdad? Yo ya tengo que pagar lo que son ganancias de capital. También el decreto 14 establece de que cuál va a ser la base del cálculo y establece que el valor que se va a pagar es el valor más alto, una entre la transacción de las partes o el valor de mercado, que el valor de mercado pues ya nos lo da lo que son las alcaldías. Entonces, el que resulte mayor, es decir, si yo vengo y yo pacto con la licenciada Marta, le digo, Marta, fíjese que yo le voy a vender mi casa y yo se la vendo por 1 millón de lempiras. Entonces, eso fue lo convenido entre ella y yo. Pero si el valor de mercado dice de que la casa efectivamente vale 4 millones, entonces se tiene que ir con la que resulte mayor, ¿verdad? En este caso, pues serían los 4 millones. También base del cálculo establece que se pueden aplicar algunas deducciones como son las mejoras comprobadas y los casos de legalización. Y otra vez, tomando en consideración que son mejoras comprobadas, pues digamos que vine yo y realicé remodelaciones a la casa, a la edificación yo le puse ya piso diferente o techo y demás, pero todo eso yo lo tuve que haber eh, comprado con factura, ¿verdad? Facturas que realmente sean válidas. Y también digo yo, pues ya también me tocó hacer lo que son los gastos de legalización, contraté a un notario para que el notario me hiciera la escrituración de la compra-venta. Entonces, esos también son gastos que son deducibles. En el caso de los bienes que figuren en la contabilidad de un contribuyente, se estará el valor que resulte de los libros para determinar el valor ajustado de tales bienes. Entonces, también esto es muy importante en el caso de las sociedades. Presentación y pago. ¿Cuándo tenemos que pagar y cuándo tenemos que presentar ganancias de capital? Esto es muy importante y es muy importante que no se nos vaya a olvidar. Ganancias de capital tiene una peculiaridad que primero se paga en un periodo fiscal, pero se presenta en otra. Es decir, que para yo pagar ganancias de capital, tengo hasta 10 días hábiles siguientes en que se percibió el valor pactado. Es decir, que se va a tomar la fecha de la enajenación, o sea, la fecha en que se hizo la transacción. Entonces, digamos que hoy es 17 de febrero. Entonces, yo tengo 10 días hábiles para poder yo pagar lo que es esa ganancia de capital una vez que ya se haya
realizado la enajenación. Entonces, esto fue en el 2024, yo en febrero, el 17 de febrero del 2024, entonces yo tuve esta ganancia de capital y ya solo tengo 10 días nada más para poder yo hacer este pago. Entonces, yo hago el pago y la declaración cuando se paga, pues tengo hasta el 30 de abril. Desde el 1 de enero hasta el 30 de abril yo tengo para poder eh, presentar la declaración. Yo ya la pagué allá en el 2024 y yo la tengo que presentar el 30 de abril a más tardar, ¿verdad? ¿Cuáles son las secciones de este formulario? Este formulario cuenta con 4 secciones. En la primera sección establece cuáles son los ingresos para el periodo y aquí establece, ¿verdad? Las diferentes actividades, ya sea por venta o permuta de bienes inmuebles, de bienes muebles, de títulos valores, de derechos, de azar, sorteos o rifas y otras ganancias. Entonces nos vamos a consignar cuál es el ingreso bruto que hemos percibido eh, ese, por esa transferencia, por esa enajenación. En la sección B tenemos las deducciones para el periodo, que ahí establece también, ¿verdad?, cuánto es lo que se le aplican por las deducciones, por cualquiera de los conceptos, ¿verdad? Asimismo, tenemos la determinación del impuesto, en el cual, pues, la ganancia de capital es del 10% de los ingresos menos las deducciones. De la utilidad, pues, se paga el 10%, ¿verdad? También encontramos la sección de créditos. Como nosotros ya pagamos ganancias de capital allá en el 2024 y hasta ahorita vamos a presentar la declaración, entonces, si ustedes pueden observar en la sección de créditos, pagos realizados para el periodo, ya se encuentra el valor que nosotros hayamos generado del boletín de pago. Entonces, viene directamente vinculada ese pago con esa declaración para que ustedes ya no tengan que digitar el monto, sino que automáticamente ya viene eh, pagado. Ahora bien, puede ser de que ustedes quisieron solo, no pagaron el total, ¿verdad? Lo que correspondía, lo cual esto es incorrecto. Entonces van a tener que pagar la diferencia y pagar los intereses que correspondan. Por eso es muy importante saber cuál es lo que se determina como deducción y cuáles se determinan también como gastos para poder hacer el pago que realmente corresponda por ganancias de capital. Y pues aquí pues se genera lo que es el boletín de pago que se presenta pues previo a la declaración. Sí, y se genera boletín de pago en caso de que no hayan pagado el total de lo de ganancias de capital y haya generado también intereses, ¿verdad? Una vez ya terminando con ganancias de capital, pasamos al impuesto cedular por alquiler habitacional. Esa capacitación se dio también el día jueves, pero también es muy importante mencionarlo como impuesto conexo. Establece que los ingresos obtenidos durante el periodo fiscal por personas naturales únicamente, ¿verdad? Por personas naturales en concepto de alquiler habitacional con un monto superior a 15,000 lempiras de renta mensual, ya sea como cuota única o como monto total pagado entre las unidades habitacionales sujetas a un pago del 10%. Es decir, que yo tengo varias casas de alquiler y yo como persona natural, ¿verdad? Aquí no aplican las personas jurídicas. Yo tengo varias casas de alquiler y yo las alquilo por 3,000 lempiras, pero tengo varias. Entonces, lo que hay que ver es si al final por cada mes el alquiler es superior a 15,000 lempiras. Entonces, si ese resulta que si es mayor a 15,000 lempiras, entonces sí yo tengo que pagar lo que es el 10%, ¿verdad? La declaración también ya está disponible para poder presentarla en oficina virtual y es muy importante esto, ¿verdad? Que únicamente solo aplica para personas naturales y que el total, ya sea eh, de un solo alquiler, si solo tiene uno o si tiene varios, pues que la suma total sea superior a 15,000 lempiras. Si es menor a 15,000 lempiras, entonces esta declaración no aplica para ustedes y se van a ir con ingresos por alquileres en la declaración de impuestos sobre la renta. ¿Qué es lo que establece este decreto 1017-2010? Pues de que se exceptúa de este impuesto los hoteles, moteles y hospedajes que declaran de conformidad a la ley de impuestos sobre la renta, asimismo las pensiones, mesones o cuarterías definidas conforme a la ley del inquilinato. Entonces todos estos ya tienen como sus especificaciones para cómo lo van a hacer la forma de presentación, pero esta es la regulación directamente para alquiler habitacional para lo que hacen las personas naturales. Ese impuesto lo encontramos con el código 106. Es muy importante mencionar que ahora nuestros formularios no cuentan
con un número de formulario como antes lo conocíamos, ¿verdad? Sino que ahora nos referimos directamente por el código del impuesto, es el mismo código del formulario para evitar pues confusiones. Recuerden que antes era el 272 para la persona natural, pero el impuesto era el 102, entonces esto creaba como un montón de confusiones y por eso pues se tomó bien de que solo lo veamos como el código del impuesto. ¿Qué secciones tiene este impuesto cedular por alquiler habitacional? Pues tiene dos. El primero que es la determinación del impuesto y también tenemos lo de los créditos. Entonces, nosotros vamos a consignar dentro de la determinación del impuesto el valor de los alquileres, ya de la suma total. Ahí se despliega y pueden ustedes visualizar un lapicito. Entonces, ese lapicito desprende lo que es un listado por mes de cuánto es el ingreso, ¿verdad? Y al final se la suma y le aplica la tarifa del 10%. La sección de créditos, pues lo que viene directamente vinculado en la cuenta corriente, si sean pagos realizados para el periodo, si hay excedentes del periodo anterior, importe a compensar, sesiones de crédito y demás. Y generar el respectivo boletín de pago para que vayan a pagarlo. Por eso cuando una vez que ya es pagado esa declaración, esas declaraciones tanto de ganancia de capital como de alquiler habitacional, es muy importante que se presente antes de la declaración de impuestos sobre la renta, ya que estas declaraciones están vinculadas con la declaración. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se vinculan. Y por eso es que es importante de que ustedes hagan previo, ¿verdad? Estas declaraciones y estas declaraciones se van a ir a ingresos no grabados. Por eso es importante que se presenten previo a la declaración de impuestos sobre la renta. Hablando un poco de sanciones, sabemos que pues por presentar tarde las declaraciones pues incurren en tipos de sanciones. Tenemos lo que es la multa y tenemos también lo que es el interés. La multa es aplicable al incumplimiento de la obligación formal. ¿Y cuál es nuestra obligación formal? Pues es el no presentar la declaración. Esa es una obligación formal que si ustedes no la presentan pues se les genera lo que es una multa. Y se generan intereses, son aplicables por el incumplimiento de la obligación material tal como se encuentra regulado en el código. Es decir, que aparte de que ustedes presenten tarde la declaración y que genere un impuesto a pagar, se le van a incurrir en intereses de ese impuesto. Cada falta se debe sancionar de forma independiente de cualesquiera otras en un solo acto administrativo, siempre que esté tipificada en este código y demás leyes tributarias o aduaneras. Eso lo vemos a partir del artículo 160 del Código Tributario. Aquí vemos una tabla en la cual nos establece cuál es el código de impuesto, cuál es el nombre del impuesto, cuánto se genera de interés y cuánto se genera por multa. Para el impuesto sobre la renta para personas naturales establece que se establece un interés del 3% hasta un máximo del 36% y esto va pues escalonado, ¿verdad? En caso de que también no la haya presentado, cuando genere impuesto a pagar, entonces será proporcional para los días transcurridos equivalentes de la siguiente manera. 5% al mes, al primer mes, 10% al segundo mes, 15 al tercer mes, 20 al cuarto mes y 25 al quinto mes. Y así, ¿verdad? Y cuando la declaración no causa impuesto a pagar y que es una presentación extemporánea, pues el rango de ingresos brutos anuales del periodo fiscal anterior. Entonces, va a ir a leer cuánto es lo que percibió de los ingresos brutos del periodo anterior para aplicar lo que está establecido en una tabla que la vamos a ver más adelante. Para el impuesto cedular sobre la renta por alquiler habitacional, también tiene el mismo comportamiento que el de impuesto sobre la renta para persona natural y el de ganancias de capital también funciona de la misma forma que el de impuesto sobre la renta para persona natural. Entonces es muy importante nosotros saber, ¿verdad? Inclusive dentro de la declaración, cuando están en declaraciones pendientes y ustedes ya comenzaron a llenarla y está en estado borrador, hay un botón que se llama calcular sanción. Entonces ustedes pueden ir viendo cuánto le está generando de sanción ya por haber presentado tarde, ¿verdad? Este botón solo se habilita cuando ya está fuera de plazo la declaración y así ustedes pueden ver de cuánto está generando de sanción. Esta es la tabla que cuando la declaración no causa impuesto y es una presentación extemporánea, cómo se va a calcular la sanción. Pues va a ir a leer la declaración del periodo fiscal anterior y va a determinar que si el ingreso que obtuvo es de 1 centavo hasta 250, se va a aplicar una multa equivalente al 10% y un salario mínimo promedio vigente. Y así, ¿verdad? Dependiendo los ingresos que ha obtenido de los ingresos brutos anuales, entonces depende de cuántos salarios mínimos se les va a ir aplicando, ¿verdad? Ya si tienen más de 100 mil millones de
100 millones de ingresos, entonces se le va a aplicar una multa de 10 salarios mínimos más un 1% de salario mínimo vigente por cada 50,000, más de 500,000 lempiras de ingresos brutos adicionales. Entonces, es muy importante que conozcamos también eso. Sin embargo, pues el sistema lo hace totalmente de forma automática. Usted no requiere que ustedes hagan los cálculos, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes ven algún tipo de indiferencia, pues pueden apersonarse a las ventanillas de recaudación que sean más cercanas a su domicilio para poder verificar este tema de sanciones. Ahora sí, ya viene como la parte más importante o la parte más que han estado esperando, y es un caso práctico sobre el llenado de la declaración que la vamos a ver ahorita de forma interactiva para que ustedes sin necesidad de terceros puedan efectivamente poder presentar esta declaración y así ver pues también cómo es el funcionamiento de forma interactiva. Para ese caso vamos a ver un caso práctico de una persona natural con actividades mercantiles. Y dice que el señor Neris Méndez, de 56 años, realiza la actividad de venta al por mayor de partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones, obteniendo ingresos anuales de 1.500.000 lempiras. Los costos y gastos deducibles legalmente admitidos para realizar la actividad ascienden a 700.000 lempiras. Adicionalmente, obtuvo un premio a Lotería Nacional de Beneficencia por 50.000 lempiras, entregándole en efectivo 45. Por los 5,000 faltantes, la empresa de Lotería Fiscal le entrega un comprobante de retención. Es decir, que como ustedes vieron que se paga, en este caso, pues ganancias de capital porque obtuvo un premio de lotería, entonces ya se vuelve como ingreso no gravable. Entonces ya tenemos, la persona natural no es mayor a 60 años, entonces ya sabemos que solo vamos a aplicar los 40,000 de gastos médicos y que tiene ingresos de 1.500.000 y gastos de 700. Para el desarrollo, eso es un desarrollo manual, ¿verdad? El sistema lo hace de forma automática, pero para que vayamos entendiendo un poco cómo funciona. Se determinan los ingresos netos no grabados por 50,000. Estos solo son para vista, ¿verdad? No entran dentro de este cálculo. Tenemos los ingresos brutos por 1.500.000 lempiras y las deducciones de 700.000 lempiras. La resta de esto son 800.000 lempiras de utilidad. Le otorgamos los 40,000 de gastos médicos porque es una persona de 56 años, todavía no sobrepasa los 60 ni los 65, entonces solo son 40, generándose una renta neta gravable de base imponible de 760. Ahora bien, ¿cómo se aplica la tabla progresiva? Entonces, como nuestros ingresos son de 760 y la tabla establece que de 742 en adelante va a pagar el 25%, entonces vamos a colocar esos 760 como el hasta, ¿verdad? Hasta este monto. ¿Cómo se calcula? Pues de 209 a 1 centavo, entonces ahí queda exento, de eso no va a pagar. Pero de lo que estamos percibiendo, ya vamos a utilizar directamente la tabla. Entonces, la tabla establece de que los ingresos de 319.251.54 menos los 209.369.63 es la resta que nosotros vamos a hacer. De ese monto, de los 319 menos los 209, nos genera 109.881.91. Y a este monto le vamos a aplicar el 15%. En este caso son 16.482.29. Entonces, esta misma fórmula que utilizamos para este segundo tramo, lo vamos a utilizar para el tercer tramo. Es decir, que vamos a tomar los 742.445.49 menos los 319.251.55. El resultado de este, que son 423.193.94, le vamos a aplicar una tarifa del 20% porque así establece la norma. Y nos genera lo que es un monto de 84.638.79 lempiras. Ahora, como nuestro límite son superiores a los 742, entonces vamos a tomar los 760 que nos generó de la renta neta gravable menos los 742.445.50. Hacemos la resta y nos genera 17.554.50 lempiras y lo vamos a multiplicar por el 25%, generándonos 4.388.63. Lo que se hace en ese momento, una vez que ya se hizo cada uno de los tramos, se van a sumar el total de los tramos, generándonos ahí sí un impuesto causado de 105.509.71. Entonces, ese ya es el impuesto que se ha causado, ¿verdad?
ya tomando en cuenta los ingresos, los gastos y las deducciones. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver cómo está de forma interactiva la oficina virtual, por lo cual denme un segundo para poder presentar la pantalla y así ustedes puedan visualizar la oficina virtual. Esta es la oficina virtual, así se les va a aparecer a todos en general, ¿verdad? Eh, para el caso de ganancias de capital, aquí en la parte inferior dice boletín de pago libre. Entonces ustedes digitan el RTN, el código de verificación y seleccionan ganancias de capital. Ahorita como ya estamos en el caso de del impuesto sobre la renta, ya presentamos ganancias de capital, ya presentamos alquiler habitacional, entonces ya solo nos falta presentar renta. Consignamos el número de RTN y la contraseña tributaria. Si tienen inconvenientes, entonces aquí está el botón para poder restablecer la contraseña. Entramos a la oficina virtual y nos va a poder verificar que está dividido en segmentos. Lo que les mencionaba, para poder verificar a ustedes la fecha de nacimiento, van aquí en el icono principal y se van a ir a mis datos. Ahí en mis datos va a aparecer cuándo es la fecha de nacimiento de ustedes. Si ustedes cuentan cualquier tipo de otra inconsistencia, entonces se apersonan a la oficina de asistencia al cumplimiento para poder hacer la actualización de datos. Entonces, una vez que ya pues verificamos que todo está correcto, vamos a entrar a declaraciones. Y aquí en declaraciones se van a visualizar todas las declaraciones que tengo pendientes. En este caso, tengo aquí filtro por el impuesto sobre la renta personal natural, que es una declaración determinativa, y el periodo fiscal 2024. Entonces, aquí ya me establece cuál es el periodo que estoy presentando, en este caso 2024, que es una declaración determinativa, el nombre del impuesto, que es el impuesto 202, el plazo de inicio y fin. Ese plazo de inicio y fin es hasta cuándo tengo que presentar esa declaración, es decir, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de abril del 2025 y que se encuentre en plazo. Para efectos, pues esta declaración la tengo en borrador y en el caso de ustedes, pues les va a aparecer un botoncito en color azul que dice realizar. Entonces, al entrar en la declaración, vamos a poder visualizar que está abajo las secciones que les explicaba. En esta primera sección se encuentra lo que es el cálculo del impuesto y en la parte central va a haber la sección completa y después va a haber el resumen, donde está el RTN, el nombre, el periodo, si se encuentra fuera de plazo o en plazo. En este caso, aquí está lo que es el dato del contador. Ustedes aquí van a digitar el nombre del contador, el RTN y el número de colegiación. En caso que sea elaborado por un contador, si son ustedes, pues no hay ningún problema, no se requiere. Pero para los comerciantes que van a presentar estados de situación financiera, es muy importante la capacitación el día de mañana. Y para las personas jurídicas, pues sí se requiere que este campo sea totalmente obligatorio. Entonces le dan el botón actualizar, en este caso, pues cancelar. Tenemos también la sección de ingresos. Vamos a darle clic en la sección de ingresos para que ustedes puedan visualizar. Tenemos el total de ingresos brutos por sueldos y salarios. Tenemos los ingresos brutos por actividades mercantiles, que para el ejercicio que estamos utilizando ahorita es de 1.500.000 lempiras. Entonces ustedes acá, si ustedes fijan, se miran en color gris, pero aquí está la flechita para que ustedes puedan desprender, porque a veces pueden ver que haya más secciones. Entonces ustedes aquí colocan el valor y después automáticamente se va a visualizar aquí. Tenemos las actividades por servicios, que así también tiene una sola casilla. Los ingresos por alquileres, que también, muy importante que les mencionaba, si obtuvieron ingresos por alquiler habitacional y pagaron el alquiler habitacional del 10%, entonces no lo ingresan aquí, ¿verdad? Sino que lo van a ingresar ingresos no gravables. Pero si obtuvieron actividades e ingresos menores a esos 15.000 lempiras y no pagaron alquiler habitacional, entonces lo van a ingresar acá. Asimismo, los alquileres comerciales, ¿verdad? También tenemos los ingresos brutos por intereses por intereses no bancarios, otros ingresos gravables, entonces ustedes aquí van a consignar, ¿verdad? Otra fuente de ingresos, dieta, gratificaciones, bonificaciones u otros ingresos. Asimismo, tenemos todos aquellos ingresos que es lo que establece el artículo 20, ¿verdad? La ley de impuestos sobre la renta. Entonces aquí le va a indicarte cuál es la actividad, que son todos estos: agropecuaria, agroindustria, manufacturera, minera y turismo. Y los ingresos por honorarios profesionales, aquí pues directamente donde van a consignar el valor y algún ajuste que hayan tenido por precios de transferencia positivo.
Entonces ustedes aquí van a consignar la mayor parte, pues sabemos que las personas naturales por honores, pues aquí estarían consignando sus ingresos. Siempre es muy importante darle en el botón de actualizar para que la información se vaya registrando. También tenemos la sección de los gastos. Damos clic en el lapicito y aquí se van a ir desprendiendo, ¿verdad? Actividades por mercantiles, aquí le van a decir que si es por sueldos y salarios, si es por honorarios, si tuvieron gastos por honorarios profesionales no residentes, gastos de depreciación, amortización, intereses, costos de ventas, gastos legalmente admitidos. En este caso, aquí consigné los 700,000 lempiras, otros gastos y ajustes por precios de transferencia que sean deducibles. Las demás, pues, actividades también se van desprendiendo de la misma forma y dependiendo de ustedes, pues, sus necesidades y sus registros contables o gastos que hayan incurrido, pues los van ingresando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en el de honorarios profesionales tenemos lo que son otros gastos, colegio profesional, que son deducibles, cuotas por AFP. Entonces aquí se le va a ir desprendiendo cada uno, ¿verdad? En el caso de alquileres también se van a ir desprendiendo y cada uno de ellos. Asimismo, por gastos de transferencia de forma negativa. Siempre es muy importante pues darle en el botón actualizar. El sistema de forma automática me va a generar lo que es la utilidad de los gastos, ¿verdad? En este caso se va a poner en color verde cuando sea una utilidad y va a decir pérdida y se va a consignar en rojo cuando esté generando pérdida. Y en deducciones, aquí vamos a poder también visualizar se alimenta directamente de lo que está ingresado dentro de la declaración. Entonces, como les mencionaba, aquí van a ver ustedes estas tres casillas que son las principales para los beneficios fiscales. Y es que para los gastos médicos u otros, cuando son menores de 60 años, pues solo se van a utilizar los 40,000, ¿verdad? Si ya tiene arriba de 65, pues ya se van a visualizar los 80,000. Y los del artículo 30, el numeral 14 de la ley de protección al adulto mayor, entonces aquí va a aplicar los 30,000 si ya son mayores a 60 años. Y lo de la renta bruta del artículo 14, dentro del decreto 192/2002, pues va a establecer los 350,000 de forma automática. Por eso les mencionaba que es muy importante que verifiquemos que la fecha de nacimiento esté correcta, porque digamos que esta persona sea mayor a 65 y no le esté calculando, es que posiblemente la fecha de nacimiento esté de forma incorrecta. Asimismo, dentro de las deducciones tenemos lo del arrastre de pérdida dentro del artículo 50 y aquí va a aparecer, ¿verdad? En caso de que tenga una resolución favorable, va a consignar lo que él va a poder arrastrar de esa pérdida. También tenemos lo que son los beneficios fiscales y estos beneficios fiscales van directamente relacionados a las tres leyes. En este caso, la ley de las personas con discapacidad, en caso de que ustedes hayan otorgado algún tipo de descuento, ya sea de fomento agropecuario o de la protección al adulto mayor que establece dentro de esta norma. Entonces ustedes van a poder consignar cuánto fue el monto que le aplicaron, ¿verdad? Entonces a eso se refiere cuando habla de beneficio fiscal, van a aparecer esas tres leyes siempre y cuando pues estén debidamente comprobadas. Asimismo, pues está la de las donaciones. Recuerden que hablábamos de las donaciones. Entonces, el sistema va a detectar que si a ustedes les otorgaron una constancia de donación, entonces ustedes otorgaron una constancia de donación, entonces se les va a habilitar lo que es esta casilla y ustedes van a digitar el monto de cuánto fue. En este caso, como les recordaba, pues las personas naturales solo se le aplica hasta un 10% de la renta neta gravable, o sea, no puede exceder de ese 10%. Una vez que ustedes ya han verificado o ingresado los datos, dan el botón de actualizar y el sistema les va a generar automáticamente cuánto es la renta neta gravable. Es decir, que de los ingresos menos gastos menos las deducciones, les va a otorgar lo que es la renta neta gravable para empezar a aplicar la tabla progresiva. Y es de la misma forma como les explicaba anteriormente, tomando de que el primer tramo es una base exenta, entonces no calcula. Tomamos el segundo tramo, le restamos los 319 menos los 209, generando 109,000 lempiras y un impuesto de 16,000. Y así vamos aplicando cada una de los tramos, como ya previamente les había explicado. Y si ustedes se fijan, pues no aplica el 22A porque en los ingresos brutos del periodo anterior, pues no tuvo ingresos superiores a 1,000 millones, entonces no le aplica.
y únicamente ya le hace la suma de los impuestos por cada uno de los tramos, generando el impuesto de 105.509.71. Y aquí mismo le dice que no se cumplen las condiciones establecidas en la ley para la aplicación del artículo 22A, que era lo del 1%, ¿verdad? O del 0.5 para actividad especial, porque en la declaración 2023 pues, no obtuvo ingresos superiores a 1.000 millones. Entonces, aquí el sistema de forma automática ya calcula lo que es el impuesto, le dan el botón de siguiente y aquí únicamente están los ingresos netos no gravables. Únicamente los ingresos netos no gravables. Entonces, por fuente hondureña, tal como estaba anteriormente en el aplicativo Deadline, tenemos las donaciones del exterior, tenemos ingresos por ingresos bancarios, los seguros, bienes de herencias, legados o donaciones, rentas, títulos, valores, subvenciones o subsidios, otras rentas no gravadas, otros ingresos provenientes del exterior, que es lo que ya establece pues la ley del impuesto sobre la renta. Así tenemos lo que es los premios de lotería beneficencia. Aquí consignamos lo que teníamos del ejercicio, ¿verdad? ¿Se acuerdan que teníamos los 50,000? Pues aquí colocamos directamente todo el ingreso bruto, si tuvimos por premios de lotería de azar, por otros ingresos que justifiquen la erogación o aumento de patrimoniales. Aquí está lo que les mencionaba de la vinculación de ganancias de capital. Ya viene de forma automática de cuánto fue eh, la, la venta o la enajenación de lo que hemos realizado, el ingreso del patrimonio. Entonces, como ya lo pagamos, aquí va a venir la vinculación, ¿verdad? Ya presentamos la declaración y ya la pagamos, entonces aquí se va a visualizar. En el caso que hayan tenido dividendos y partición de utilidades, aquí ustedes van a digitalizar de cuánto fue el monto que obtuvieron los ingresos por dividendos, cuando ya les aplicaron el 10%, ¿verdad? Y también tenemos lo del impuesto cedular por alquiler habitacional, que también aquí viene vinculado. Una vez que yo ya haya presentado y pagado lo que es impuesto por alquiler habitacional, entonces también me va a venir aquí de cuánto es el monto. Entonces me va a indicar de que esos ingresos, cuánto es el total de los ingresos no gravables y me va a traer el total, ¿verdad? Una vez que hayamos ingresado todos esos datos, entonces vamos a darle en el botón de siguiente, que es la sección de los créditos. En el caso que ustedes han realizado pagos al periodo, entonces se va a visualizar acá. Todos estos montos vienen directamente relacionados de la cuenta corriente. Es decir, de que si no hay excedentes del periodo anterior es porque no obtuvieron ingresos excedentes en el 2023. Y asimismo, ¿verdad? Importa compensar créditos por pagos a cuenta. Si ya hicieron los pagos, entonces aquí se van a ir visualizando los pagos a cuenta, los créditos por el anticipo del 1%. Y aquí también van a ir habilitados los que son si tuvieron retención por sueldos y salarios en caso que han obtenido ingresos mixtos. Entonces aquí van a colocar cuánto fue por ingresos de la retención por sueldos y salarios, por el 12.5 del artículo 50, lo del 1% también por el decreto 17/2010, si tuvieron un anticipo de ISR en el tema de importaciones, si tuvieron también créditos por generación de nuevos empleos, aquí mismo también lo van a poder utilizar. Como les mencionaba, este importe por reducción o exoneración se va a habilitar siempre y cuando ustedes tengan una exoneración debidamente autorizada por finanzas o una exención que tengan otorgada pues por el Congreso Nacional mediante una ley. Se va a habilitar este botón siempre y cuando ustedes lo hayan venido a registrar a a la administración. Si ustedes no vienen a registrar la administración, entonces no van a poder hacer el uso y el goce de ese beneficio fiscal. Una vez que ustedes ya han llenado el total de sus créditos, en el botón de siguiente viene lo que es el resumen. Me va a indicar de cuánto es el impuesto sobre la renta, me va a indicar cuánto es el valor, ¿verdad? Que ha generado, recordábamos allá, ¿verdad? En la sección A, que era el cálculo, entonces aquí me dice cuánto es el impuesto sobre la renta, cuántos son los ingresos y gastos no gravables. En caso de créditos, aquí me van a ir cuáles son los créditos. Y el impuesto a pagar en este caso pues son los 105.509.71 y me va a indicar, ¿verdad? Si tuve retenciones, si tuve exenciones o demás, y aquí me va a aparecer, ¿verdad? Dice en la elaboración de esta declaración se ha concedido por parte de la administración lo siguiente, en este caso pues únicamente que es un periodo normal, que sí les va a aparecer a todos los que tengan periodo normal. Y después solo dan el botón de presentar. En este caso, pues como vamos a ir con más capacitación, entonces no lo voy a dar a presentar, pero va a aparecer un mensaje que dice la declaración se ha presentado con éxito y va a generar el boletín de pago para que ustedes puedan pagarlo en una agencia bancaria o a través de su banca en línea. Entonces, esto ha sido la presentación del impuesto sobre la renta y también sus conexos. Si ustedes pueden ver, realmente es muy fácil, solo es de ir llenando los datos, darle siguiente y después presentar. Entonces, espero que haya sido de mucho provecho esta declaración. No sé si hay alguna consulta o duda, licenciada Marta.
Muy bien, gracias al abogado Oscar Daniel por su presentación con este tema que no tengo la menor duda que ha sido de mucha ayuda para todos los participantes que han estado conectados, más de 1000 personas tenemos aún en sala. eh, y pues nuestros compañeros que están aquí apoyándonos, tratando de dar respuesta a todas las consultas que han entrado. También agradecemos su colaboración. Tenemos unas preguntas para leer. También se han estado contestando de manera escrita, pero como les digo, hay más de 1000 personas conectadas, así que es bien complicado poder dar respuesta a cada una de las preguntas. Sí, vamos a empezar a dar lectura para ir avanzando y no quedarnos cortos con el tiempo, ¿verdad? Y vamos a empezar con la primera pregunta que nos dice un participante y dice así: ¿las personas mayores de 65 años deben ir a registrar el beneficio para los 350,000 lempiras? No, no es necesario. Recordemos que es muy importante el verificar la fecha de nacimiento que esté dentro del sistema porque ahí va a determinar, ¿verdad? Si efectivamente cuenta con ese beneficio fiscal. Muy importante que para los periodos de 2019 para atrás, sí es necesario que tengan que registrar la resolución otorgada por finanzas. Pero a partir del periodo fiscal 2020 en adelante ya no es necesario, sino que ya se aplica de oficio una vez solo verificando la fecha de nacimiento. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Hasta qué porcentaje de donaciones permite la ley para la deducción del impuesto sobre la renta? Es importante mencionar que primero debe haber una constancia de donación emitida, ¿verdad? Si la constancia de donación es emitida, entonces la casilla se va a habilitar y ustedes van a poder consignar hasta un 10% del total de la donación para que se le reconozca como un gasto deducible. Si no tienen la constancia de donación, entonces no se les va a habilitar. Ok, nos dice otro participante: ¿hasta qué fecha tengo para presentar la declaración de ganancias de capital? Tenemos que hacer una división, ¿verdad? ¿Cuándo es el pago y cuándo es la presentación de la declaración? Recordemos que el pago se tiene que hacer dentro de los primeros 10 días después de haberse efectuado la enajenación del bien o de lo que se ha incrementado el patrimonio. Tiene 10 días únicamente para poder pagarlo y presentarlo tiene desde el 1 de enero hasta el 30 de abril. Excelente. Continuamos con las preguntas y nos dice otro participante: si cuento con ingresos por sueldos y salarios, pero también brindo servicios profesionales, ¿debo presentar la declaración con ambos ingresos? Recordemos que la renta es indivisible, es decir, de que no podemos segmentarla. Si tenemos varios ingresos durante todo el periodo por diferentes fuentes de ingresos que provengan, entonces tenemos que presentar la declaración con todos los ingresos que hemos percibido. Es decir, de que si tuve por sueldos y salarios y si después tuve por honorarios, entonces tengo que presentar la declaración por ambos ingresos. Ok, continuamos. Nos dice otro participante: si cuento con una exoneración de impuestos sobre renta, ¿tengo que ir a registrarla al SAR? Sí, es muy importante. Ahorita Finanzas ya está en esa etapa de firmar las resoluciones que son favorables, pues vienen aquí a la administración para que se hagan el respectivo registro y así se les puede habilitar la casilla de importe, producción o exoneración. Si no se las habilita es porque no han venido a la administración a registrarlo. Entonces es muy importante que lo hagamos siempre pues con tiempo para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Ok. Algo importante que quiero mencionar antes de continuar con las preguntas: para poder ver nuevamente la grabación de este webinar, pueden hacerlo a través del mismo link con el que entraron. Ahí van a poder ver la grabación. Veo que han estado preguntando eso varios participantes. Ok, vamos con la siguiente pregunta.
Si me gano un premio de lotería, ¿tengo que presentarlo como ingreso gravable? Como es un premio de lotería, lo va a llevar a ingreso no gravable y como ya se le aplicó, pues lo que es el importe por la retención, ¿verdad? Entonces se va como ingreso totalmente no gravable, entonces ya no iría para el cálculo del impuesto sobre la renta. Muy bien. ¿Las colegiaturas de mis hijos se consideran deducibles de renta? No, los gastos únicamente que se consideran deducibles, pues son aquellos que vayan relacionados directamente con la actividad, ¿verdad? Que vayan a realizar. Por lo cual, pues, como les mencionaba, las colegiaturas de los hijos no se consideran deducibles ni cualquier otro gasto que sea personal, sino que aquel directamente solo relacionado con la actividad que realiza, ¿verdad? El arte u oficio, siempre y cuando pues también estén debidamente comprobados. Muy bien. Eh, Nos dice otro participante, soy una persona de 63 años. ¿Cuánto se me reconoce como gastos médicos deducibles? Como es una persona ya de 63 años, pues ya se encuentra en el segundo segmento, ¿verdad? Es decir, que se le otorgan los 40,000 de gastos médicos y se le adicionan los 30,000 de la ley de protección al adulto mayor. Entonces, al final tiene gastos médicos hasta de 70,000 lempiras deducibles. Ok. Bueno, para ir ya cerrando este espacio, vamos a ir leyendo esta última pregunta que nos dice, ¿qué actividades cuenta con tasa diferenciada para el artículo 22-A? Recordemos que para la aplicación del artículo 22A, primero tienen que ir a leerse la declaración anterior, en este caso 2023, y que haya declarado ingresos brutos superiores a 1,000,000,000. Cuando habla de tasas diferenciadas, es referente de que se le va a calcular el 1%, ¿verdad? Y va a tener una reducción al 0,5 por actividades especiales. En este caso, recordábamos que era producción y distribución de cemento, los servicios públicos prestados por empresas estatales, los productos farmacéuticos para uso humano, también el sector de la panadería. También teníamos aquellos los que producían y distribuían, comercializaran los productos derivados del acero y también los que comercializan y exportan y producen café. Esto se les reduce una tasa hasta el 0,5 calculado pues del ingreso bruto del periodo 2024. Muy bien. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han mantenido conectados. Esta mañana tuvimos una super audiencia, más de 1,100 personas conectadas. Vemos el interés que ustedes tienen en reforzar estos conocimientos sobre impuestos sobre renta. Las capacitaciones acerca de estos temas van a continuar, así que les invito a que ustedes se mantengan al tanto de todas las publicaciones en las redes sociales, en los canales oficiales del SAR a través de WhatsApp, a través de Telegram, para que no se pierda ningún evento formativo. Al equipo que ha estado pendiente del chat, también darle las gracias por haber dado respuesta a las preguntas que han entrado. El enlace a la encuesta de satisfacción ha sido colocado. Por favor, no vaya a salir de esta sala sin haberlo completado. Y abogado, si usted tuviese algún último comentario que hacer, algo que aportar, puede hacerlo, si no, pues hacer el cierre de su presentación en esta mañana. Sí, muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas en este webinar. Sabemos que estamos en el mes de febrero y dirían que porque es de febrero, pero lo que queremos es que ustedes ya vayan conociendo la forma de presentación de la declaración, que ya vean que es una forma fácil de poder presentar cada una de las declaraciones que tienen ahorita con vencimiento el 30 de abril y que pues presenten con tiempo para evitar cualquier tipo de sanciones. Ya pudimos ver en la tabla que cuánto es el porcentaje que tienen que pagar por sanción. Entonces, evitemos sanciones, presentemos con tiempo
para poder estar al día con sus obligaciones, y asimismo para aquellos que ya requieren pues la constancia de pagos a cuenta, entonces también eso les beneficia para poder ya tener la constancia de los pagos a cuenta. Nada más que agradecer a todos ustedes por estar aquí conectados en este webinar, y espero que haya sido de mucho provecho para todos, y gracias también a usted, licenciada Marta. Bien, con esto nos despedimos. Esperamos seguirlos teniendo en estos procesos formativos, participando activamente. El calendario está colocado para que se inscriba en en los siguientes eventos que tenemos a disposición de ustedes. Con esto nos despedimos y que todos tengan un feliz resto del día.